No estoy seguro de que deba estar haciendo este video. Algunas cosas en internet nunca estuvieron destinadas a salir a la luz. Detrás de las apps y las pantallas en Estados Unidos existe una capa más oscura. Crímenes reales, redes ocultas y una vez que lo ves, simplemente ya no puedes dejar de mirar. Bienvenido a el lado oscuro del internet en Estados Unidos. En la noche del 14 de abril de 2009, Boston se sentía normal, incluso ajetreada. Dentro del Boston Marriott Copley Place, los huéspedes se acomodaban después de cenas, conferencias y reuniones tardías, moviéndose por los pasillos con la rutina silenciosa de personas que creían estar a salvo. Esa ilusión terminó poco después de las 10 de la noche. El grito de una mujer resonó en los pisos superiores del hotel, repentino, agudo, inconfundiblemente desesperado. Segundos después, se escucharon 3 fuertes detonaciones, cada una lo suficientemente contundente como para detener conversaciones a la mitad. Algunos huéspedes se quedaron paralizados. Otros intentaron racionalizar el ruido, pero en el fondo, algo no estaba bien. Momentos después, la recepción recibió una llamada. Una mujer joven yacía boca abajo en la entrada de la habitación 2034. No se movía. Parecía muerta. Cuando llegó la seguridad del hotel, se encontraron con una escena que no parecía real, ni siquiera para personas entrenadas para manejar emergencias. La mujer llevaba puesta únicamente su ropa interior. Tenía las muñecas firmemente atadas detrás de la espalda con cinchos de plástico. La sangre empapaba la alfombra debajo de su cuerpo, extendiéndose hacia afuera en patrones oscuros e irregulares. Había recibido múltiples disparos. Una bala le atravesó la cadera. Otra pasó por sus pulmones. Una tercera impactó su corazón, pero los disparos por sí solos no explicaban el daño. Su cráneo estaba fracturado en varios puntos, golpeado repetidamente con fuerza contundente, probablemente con la misma pistola calibre 9 milímetros utilizada para dispararle. Esto no fue una muerte rápida. Esto no fue un accidente. Fue violento, deliberado e íntimo. A su alrededor había objetos personales que resultaban inquietantemente fuera de lugar. Una bolsa Gucci, un teléfono celular, un casquillo percutido y una identificación de Nueva York. El nombre en ella era Julissa Brisman. Los paramédicos entraron de inmediato e hicieron lo que siempre hacen. RCP, oxígeno, urgencia. Esperanza construida sobre la memoria muscular. Fue trasladada al hospital, pero para cuando llegó ya no había nada que salvar. Julissa Brisman fue declarada muerta poco después de su llegada. Tenía 25 años. Habría cumplido 26 en 10 días. Julissa era pequeña. Apenas superaba el 1,5 metros de estatura y pesaba poco más de 45 kilos. Pero la evidencia le dijo algo importante a los investigadores. Había luchado. Había moretones en sus muñecas, marcas en su cuerpo, señales de resistencia. Incluso en sus últimos momentos no se rindió en silencio. Estaba tratando de reconstruir su vida. Julissa era exmodelo y aspirante a consejera en adicciones. Durante años había luchado contra el alcoholismo, una batalla que la llevó a hospitalizaciones y relaciones rotas. Conocía la vergüenza, conocía la recaída. Sabía lo que era decepcionar a las personas que la amaban. Recurrió a Craigslist. Comenzó a anunciar servicios eróticos, reuniéndose con hombres que respondían de forma anónima, confiando en extraños cuyas identidades reales nunca llegó a conocer del todo. Era arriesgado. Ella lo sabía. Pero estaba tratando de sobrevivir, de seguir adelante, de mantener su vida a flote. Nunca supo que uno de esos hombres ya estaba en un camino hacia la violencia. Mientras los detectives revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, una imagen destacó. Un hombre alto y rubio, con gorra de béisbol y una chamarra oscura, apareció en cámara alrededor del momento del asesinato. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero su complexión, postura y movimientos eran claros. Un oficial lo reconoció casi de inmediato. Tan solo 4 días antes, otra mujer había reportado un encuentro aterrador en un hotel de lujo en Boston. Había sido asaltada a punta de pistola por un hombre al que conoció a través de Craigslist. Y la descripción de su agresor coincidía casi a la perfección con el hombre del video. En ese momento la investigación dio un giro. Julissa Brisman no fue la primera víctima. El 10 de abril, Wintricia Leffler, una escort de 29 años, se reunió con un hombre en el Hotel Westin Copley Place después de contactarlo a través de Craigslist. Su anuncio prometía
tiempo con una dulce rubia, y él respondió de inmediato, organizando un encuentro en menos de media hora. Loeffler era experimentada y precavida. Insistió en conocerlo primero en el lobby, donde podía observarlo en un espacio público. Él era alto, de complexión fuerte, tranquilo. Nada en él encendió una alarma inmediata. Acordaron un precio y subieron a su habitación. En el momento en que la puerta se cerró, todo cambió. Sacó un arma, le ató las manos con cinchos de plástico, le exigió dinero. Ella obedeció, mostrándole dónde tenía escondido el efectivo y las tarjetas de regalo. Él tomó lo que quiso y luego hizo algo inquietante. Se puso guantes y accedió a su teléfono, no para robárselo, sino para borrar su número del historial de llamadas. Antes de irse, revisó sus pertenencias y tomó un par de su ropa interior, guardándola en su bolsillo. La sujetó a la manija de la puerta con más cinchos, la amordazó con cinta adhesiva y se fue. Todo el ataque duró menos de 15 minutos. Loeffler sobrevivió porque mantuvo la calma, porque esperó, porque logró liberarse cuando estuvo segura de que él se había ido. Contactó de inmediato a seguridad y a la policía. En ese momento, nadie sabía lo cerca que había estado de morir. 2 días después del asesinato de Julissa Brisman, el mismo hombre atacó de nuevo, esta vez en Warwick, Rhode Island. Cynthia Melton, una bailarina exótica que se anunciaba en Craigslist, se reunió con un hombre alto y rubio que llevaba una gorra de béisbol en un Holiday Inn Express. Ya dentro de su habitación, él sacó un arma, la obligó a tirarse al suelo y la inmovilizó con cinchos. Intentó amordazarla, pero ella luchó con ferocidad. Finalmente, él dejó de intentarlo y le dijo que no se preocupara, que no iba a matarla, que solo quería dinero. Esta vez ocurrió algo inesperado. El esposo de Melton, que se encontraba cerca, entró a la habitación. El agresor huyó de inmediato, abandonando el ataque y desapareciendo antes de poder terminar lo que había comenzado. Ahora, los investigadores tenían 3 crímenes, 3 víctimas, un solo sospechoso. El hombre captado en las cámaras de seguridad era Philip Markoff. Tenía 23 años, estudiante de medicina de 2º año, pulcro, alto, elocuente, comprometido para casarse. Markoff había crecido en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, donde era conocido como un estudiante ejemplar. Destacaba académicamente, participaba en clubes y era visto ampliamente como alguien destinado al éxito. Pero con el paso de los años, algo cambió. En la universidad se volvió retraído, aislado, emocionalmente distante. Pasaba largas horas solo, tenía dificultades sociales y parecía cada vez más deprimido. Para cuando llegó a la escuela de medicina, estaba profundamente endeudado, abrumado por la presión y llevando una doble vida. Jugaba de manera compulsiva, acumuló enormes préstamos estudiantiles, frecuentaba foros explícitos en línea y finalmente comenzó a buscar víctimas. Markoff no fue capturado porque cometiera un solo error evidente. Fue capturado porque subestimó cuánto de sí mismo dejaba atrás. Correos electrónicos, direcciones IP, grabaciones de cámaras de seguridad, teléfonos desechables que no eran tan desechables como él pensaba. Cuando la policía registró su departamento, encontró todo: el arma, los cinchos, la cinta adhesiva, la ropa vista en las cámaras y una perturbadora colección de ropa interior femenina escondida debajo de la cama. La imagen de un futuro médico se derrumbó en un instante. Mientras esperaba el juicio, Markoff intentó suicidarse en múltiples ocasiones. El 15 de agosto de 2010, la fecha que habría sido su primer aniversario de bodas, lo logró. Usando su conocimiento médico, se cortó arterias principales, asegurándose de que no hubiera rescate posible. Antes de morir, escribió 2 palabras con su propia sangre en la pared de su celda. Una era el nombre de su exprometida. La otra permanece sin explicación. Con su muerte, el juicio nunca ocurrió. La verdad completa nunca se dijo en una corte, pero la evidencia dejó pocas dudas. Philip Markoff no era un genio criminal, no era invencible. Era un hombre que se estaba desmoronando, escondido detrás de las apariencias, hasta que la violencia se convirtió en su vía de escape, y Julissa Brisman pagó el precio máximo. En diciembre de 2004, Lisa Montgomery cometió uno de los crímenes más atroces en la historia de Estados Unidos. Le arrancó un bebé a su madre, un bebé que aún no había nacido,
que todavía estaba dentro de su vientre. La víctima fue Bobby Jo Stinnett, una criadora de perros de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo. Junto con su esposo, Bobby Jo criaba perros para venderlos y ganar algo de dinero extra. Era otra época. Criar y vender perros era algo completamente normal en ese entonces. Bobby Jo llevaba una vida tranquila con su esposo, la típica vida de una familia joven en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Pasaba mucho tiempo en Internet, especialmente en un foro llamado Ratter Chatter, un sitio web donde criadores y aficionados de los Rat Terrier se reunían para hablar de sus perros, reportar animales perdidos y aclarar dudas sobre la raza. Fue en ese foro donde conoció a Lisa Montgomery, una mujer de 36 años de Kansas que afirmaba que ella también criaba perros para vender. Montgomery se presentó bajo el alias de Darlene Fisher y fingió estar embarazada, lo que naturalmente creó un vínculo inmediato con Bobby Jo. Las dos mujeres se hicieron amigas virtuales. Con el tiempo, después de intercambiar correos electrónicos, acordaron reunirse el 16 de diciembre de 2004, bajo el pretexto de que Lisa quería comprar un cachorro. Esa tarde, alrededor de las 2:30 p.m., Lisa Montgomery llegó a la casa de los Stinnett. Bobby Jo sabía que iba a llegar, así que abrió la puerta sin dudarlo. Sin decir una sola palabra, Montgomery se lanzó inmediatamente contra ella. Mientras forcejeaba con la mujer embarazada, sacó una cuerda de su bolsillo, la rodeó alrededor del cuello de Bobby Jo y la apretó sin piedad hasta que perdió el conocimiento. En ese momento, Lisa cometió uno de los actos más horribles que un ser humano puede cometer. Sin anestesia, con Bobby Jo inconsciente, tomó un cuchillo de cocina, levantó la blusa de su víctima y comenzó lentamente a abrirle el abdomen para sacar a su hija no nacida. La peor parte es que Bobby Jo recuperó brevemente la conciencia durante el ataque. Intentó defenderse, pero estaba demasiado débil. Lisa la tomó del cuello y la estranguló hasta matarla. Luego, Montgomery extrajo al bebé prematuro del útero, cortó cuidadosamente el cordón umbilical, envolvió a la bebé, que aún estaba viva, en una cobija y se fue con la niña en brazos. Y todo esto ocurrió sin que nadie supiera lo que acababa de pasar. ¿Pero por qué Lisa Montgomery haría algo así con una madre primeriza? Lisa tenía graves trastornos mentales y su infancia fue poco menos que un infierno. Cuando tenía apenas 3 años, dormía en la misma habitación que su hermana mayor, quien era abusada repetidamente por el niñero mientras Lisa observaba. A medida que fue creciendo, comenzó a sufrir abusos brutales por parte del novio de su madre. La violencia escaló a tal grado que su padrastro construyó un cuarto separado junto a la casa móvil para poder encerrarla ahí y agredirla sin interrupciones. No solo abusaba de ella sexualmente, también la asfixiaba con una almohada y le golpeaba la cabeza contra el piso una y otra vez durante los ataques, causándole daño cerebral irreversible. Esto continuó durante años a lo largo de su infancia. Tal vez te preguntes, ¿dónde estaba su madre en todo esto? Estaba muy lejos de ser una buena madre. Cuando descubrió lo que su pareja le hacía a su hija, en lugar de denunciarlo o proteger a su niña, tomó un arma. La apuntó a la frente de Lisa y le gritó: «¿Cómo pudiste hacerme esto?», como si Lisa fuera la culpable. Con el tiempo, su madre no solo permitió que el abuso continuara, sino que lo facilitó activamente. Dejó que los amigos de su novio fueran a la casa y usaran a su hija de 10 años como un objeto sexual, satisfaciendo sus fantasías más repugnantes, mientras ella observaba y lo disfrutaba. Como si eso no fuera suficiente, Lisa también era golpeada con regularidad, obligada a bañarse con agua hirviendo y azotada con palos. Pero quizá el momento más cruel llegó cuando su madre, como castigo, mató al pequeño perro de Lisa, su único amigo y fuente de consuelo, justo frente a ella, golpeándolo hasta matarlo con una pala. Lo que ocurrió en ese hogar fue pura barbarie. Y podría pasar horas contándote todo lo que Lisa sufrió durante su infancia, pero es mejor detenernos aquí. Avancemos hasta 2004. En el momento del crimen, Lisa fingía estar embarazada. Le decía a todos a su alrededor que estaba esperando un bebé, aunque era médicamente imposible, porque había sido esterilizada después de dar a luz a su cuarto hijo. La parte más perturbadora es el motivo por el que hizo esto. Tenía un terror profundo de que su nuevo esposo, Kevin Montgomery, la abandonara si descubría que ya no podía tener hijos. ¿Y cuál fue su solución para retenerlo? Robarle un bebé del vientre a otra mujer. El cuerpo de Bobby Jo fue descubierto poco después por su madre,
Becky Harper, quien encontró a su hija tirada en el suelo en un charco de sangre en el área donde cuidaba a los cachorros. Becky describió la escena al 911 como si el estómago de Bobby Joe hubiera explotado. Los paramédicos trasladaron de urgencia a Bobby Joe al hospital, pero a las 4:27 de la tarde de ese mismo día fue declarada muerta. A partir de ese momento, la investigación se centró por completo en encontrar con vida al recién nacido. La policía revisó la computadora de Bobby Joe y encontró intercambios de correos electrónicos y mensajes en foros con Darlene Fisher, en los que hablaban de reunirse el día del crimen. Esta fue la primera pista real. Los investigadores rastrearon la cuenta e identificaron la dirección IP, lo que los llevó directamente a un solo lugar: la casa de Lisa Montgomery en Melbourne, Kansas. Cuando los oficiales llegaron, Lisa salió sosteniendo a un recién nacido. Era evidente, se trataba del bebé robado. Ella afirmó que había dado a luz en un hospital de Topeka, pero no existían registros de eso. En ese punto, la policía comenzó a comprender exactamente lo que había ocurrido. Registraron su vehículo y encontraron pruebas clave, incluidas indicaciones para llegar a la casa de Bobby Joe Stinnett. Todo empezó a encajar. Una vez arrestada, Lisa no tardó en confesar. La evidencia era abrumadora y durante el interrogatorio admitió el asesinato y el secuestro del bebé. El juicio fue complejo debido a la psique gravemente dañada de Lisa. La defensa argumentó que padecía trastornos mentales y que sus actos fueron el resultado de la locura. Sin embargo, la evidencia demostró que el crimen fue premeditado, no una ruptura psicótica repentina. En 2008, 4 años después del asesinato, Lisa fue declarada culpable de secuestro con resultado de muerte, un delito federal castigado con la pena de muerte. En abril de 2008 fue oficialmente sentenciada a muerte por inyección letal. En los años siguientes, su defensa presentó múltiples apelaciones, argumentando que su historial de abuso y enfermedad mental no había sido considerado adecuadamente. Todas las apelaciones fueron rechazadas. Finalmente, después de más de una década en el corredor de la muerte, Lisa Montgomery fue ejecutada el 13 de enero de 2021 en una prisión federal de Indiana, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en casi 70 años. Sin lugar a dudas, el lado oscuro de Internet en Estados Unidos opera en otro nivel. Y Lisa no es la única mujer capaz de cometer actos indescriptibles impulsados por la inestabilidad mental. Años antes, se desarrolló otra historia perturbadora, una que involucraba a una mujer que también ocultaba un mundo entero detrás de la pantalla de una computadora. Sharon Lopatka parecía llevar una vida normal, pero guardaba un secreto que ni siquiera su esposo conocía: fetiches extremos que compartía únicamente en línea. La mañana del 13 de octubre de 1996 dejó una nota, abordó un tren y nunca regresó. Días después, su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio trasero de un desconocido. La parte más perturbadora, todo indicaba que era algo que ella deseaba. Sharon Lopatka era una mujer de 35 años que vivía en Maryland. Estaba casada y dirigía varios negocios digitales. Pasaba la mayor parte de su tiempo frente a la computadora, promocionando sus servicios y descendiendo lentamente a los rincones más oscuros del Internet estadounidense. Comenzó a navegar por foros eróticos, salas de chat y sitios web, descubriendo nuevos deseos y fetiches, cada uno más extremo y extraño que el anterior. Con el tiempo, empezó a ofrecer contenido ella misma. Escribía textos de fantasía, respondía a correos electrónicos y creaba material para otras personas que compartían sus intereses. Poco a poco, se fue sumergiendo en comunidades cada vez más extremas. Era como si Internet hubiera desbloqueado una parte de su sexualidad que nunca supo que existía. En línea, adoptó una nueva identidad y se hacía llamar Nancy Carlson. Comenzó en salas de chat BDSM, pero pronto sus intereses se desplazaron hacia foros más oscuros, enfocados en fantasías extremas: dominación absoluta, humillación, abuso, restricción, asfixia e incluso asesinato. Escribía cosas como: mi mayor fantasía es morir a manos de un hombre que se excite con mi sufrimiento. Quiero ser usada hasta que mi cuerpo ya no lo soporte y quiero que tú lo disfrutes. Nunca había sentido este tipo de deseo hasta que empecé a escribir sobre ello y ahora no puedo detenerme. En esos espacios,
encontró un lugar donde podía expresar cosas que nunca compartió con nadie más. Su esposo no tenía idea de lo que ella hacía en internet. Durante meses, buscó a alguien dispuesto a llevar a cabo sus fantasías. La mayoría pensaba que solo era juego de roles. Algunos la bloqueaban. Otros seguían la conversación, pero nunca tuvieron la intención de hacerlo real. Hasta que conoció a Robert Glass. Glass era un técnico en computación de 45 años, casado y con hijos, que también llevaba una doble vida. Usaba el alias Slowhand y participaba en salas de chat de fetiches extremos, donde ya había intercambiado mensajes perturbadores con otras mujeres. Pero con Sharon fue diferente. Ella era insistente, directa, y estaba completamente comprometida a hacerlo real. Esto no fue un impulso momentáneo ni un acto repentino de pasión. Sharon y Robert pasaron meses hablando y planeando su encuentro, discutiendo cada detalle de cómo se desarrollaría y cuánto disfrutaría ella entregarse por completo, e incluso anticipando su propia muerte. El 13 de octubre de 1996, Sharon abordó un tren de Baltimore a Charlotte, plenamente consciente de que podría perder la vida. Antes de irse dejó una nota para su esposo, Víctor, diciéndole que no regresaría y suplicándole que no buscara a la persona responsable. Le aseguró que, incluso si su cuerpo nunca era recuperado, debía saber que ella estaría en paz. Cuando llegó a Charlotte, Glass la recogió en la estación y condujeron durante unas 2 horas hasta su casa móvil en Carolina del Norte. A partir de ese momento comenzó el encuentro que habían planeado. 3 días de locura, cumpliendo las fantasías más horribles y extrañas imaginables. El 16 de octubre se cumplió el fetiche final de Sharon. Murió por asfixia mientras tenía relaciones sexuales con Robert. En ese momento, nadie sabía lo que había ocurrido, ni siquiera su esposo. Después de leer la nota, Víctor esperó varios días antes de acudir a la policía. Confundido y desesperado, comenzó a revisar la computadora de Sharon, donde descubrió todo: los correos electrónicos, las fotos, los foros y las fantasías de la mujer que amaba. El 20 de octubre de 1996, reportó su desaparición y le contó a la policía todo lo que había encontrado en su computadora. Los investigadores descubrieron más de 800 páginas de correos electrónicos entre Sharon y Robert Glass. Con esa información, las autoridades rastrearon a Glass hasta Carolina del Norte. El 25 de octubre registraron su casa móvil y encontraron las pertenencias de Sharon: cuerdas, arneses, equipo de bondage, un revólver calibre .357, contenido de pornografía infantil, y el cuerpo de Sharon enterrado a unos 23 metros de la casa. Glass fue arrestado y acusado. Inicialmente, los fiscales lo acusaron de asesinato premeditado, pero en enero del año 2000 se llegó a un acuerdo. Robert se declaró culpable de homicidio voluntario y fue sentenciado a 36 meses de prisión. Casos como estos muestran cómo el lado oscuro de Internet en Estados Unidos puede destruir lentamente tu mente, hasta que empiezas a disfrutar cosas extremas, aberrantes e incluso crueles. Otro ejemplo ocurrió el 31 de diciembre de 2016, cuando un adolescente con discapacidad fue secuestrado por un excompañero de escuela y posteriormente encontrado deambulando por las calles de Chicago, desorientado, descalzo, ensangrentado y cubierto de señales de abuso. La parte más repugnante: toda la pesadilla fue transmitida en vivo por Facebook. La víctima, cuyo nombre nunca fue revelado, vivía en Crystal Lake, un suburbio al noroeste de Chicago. Aunque tenía 18 años, tenía la capacidad mental de un niño de 5. Era amable, inocente y padecía discapacidades del desarrollo y esquizofrenia. Era extremadamente vulnerable y confiaba con facilidad en las personas, especialmente en quienes consideraba amigos. Esa confianza lo convirtió en un blanco fácil. Aceptó pasar tiempo con Jordan Hill, un excompañero de una preparatoria de educación especial. Y con educación especial nos referimos a estudiantes con discapacidades, problemas de conducta y antecedentes criminales. Poner a alguien como Jordan en el mismo entorno que un adolescente con una discapacidad severa es como meter a un tigre y a un cordero en la misma jaula. Pero así es como funcionan algunos sistemas educativos. Desde la perspectiva inocente de la víctima, la relación parecía amistosa. Jordan utilizó esa confianza para atraerlo. El 31 de diciembre de 2016, Jordan lo invitó a pasar juntos la víspera de Año Nuevo. Le dijo que comerían en McDonald's, platicarían y que regresaría a casa al día siguiente.
Los padres aceptaron y lo dejaron en un McDonald's, donde Jordan lo estaba esperando. El adolescente se subió al auto de Jordan sin dudarlo. Esa fue la última vez que sus padres supieron de él durante 3 días. Jordan no lo llevó a casa. En lugar de eso, lo arrastró por distintas partes de Chicago, durmiendo en una camioneta que Jordan había robado días antes. A pesar de todo, la víctima no se resistió. Su condición le impedía comprender por completo que algo estaba mal. Confiaba en Jordan, creía que estaba con un amigo. Finalmente, Jordan lo llevó a un departamento en el lado oeste de la ciudad. Dentro había 3 personas más: Brittany Covington, su hermana Tanisha y Tesfaye Cooper. El adolescente no lo sabía, pero ya no era un invitado, era un prisionero. En cuanto entró, lo ataron, lo amordazaron y comenzaron a torturarlo con una indiferencia escalofriante durante 3 días. La tarde del 3 de enero, parte del abuso fue transmitido en vivo por Facebook durante aproximadamente 30 minutos. Decenas de espectadores observaron cómo el grupo se reía mientras destruía física y mentalmente a una persona completamente indefensa. El video mostraba al adolescente atado, gritando de dolor mientras lo pateaban. Le cortaban el cuero cabelludo con un cuchillo, lo obligaban a beber agua del excusado, lo quemaban con cigarrillos y lo forzaban a gritar frases como "a la mierda la gente blanca" y "a la mierda Trump", humillándolo por ser blanco. Todo esto mientras fumaban marihuana, bebían alcohol y trataban la transmisión en vivo como entretenimiento. La víctima, esquizofrénica e incapaz de entender por qué le estaba pasando esto, solo podía llorar, gritar y suplicar. Imagínalo, un adolescente con discapacidad, confundido y aterrorizado, preguntándose por qué su amigo Jordan le estaba haciendo esto, cuando lo único que quería era celebrar Año Nuevo y comer McDonald's. Para ese momento, sus padres ya lo habían reportado como desaparecido. Se suponía que debía regresar a casa el 1 de enero. Pasaron 2 días sin ninguna noticia de él. El 3 de enero, apenas unas horas después de la tortura transmitida en vivo, el adolescente logró escapar. Nadie sabe con exactitud cómo. Probablemente aprovechó un momento en el que sus captores estaban drogados y descuidados. Descalzo, herido y completamente desorientado, caminó sin rumbo por las calles del oeste de Chicago, hasta que alguien lo vio y llamó al 911. La policía se dio cuenta rápidamente de que se trataba del adolescente desaparecido que había sido reportado días antes. En cuestión de horas, las autoridades localizaron el departamento y arrestaron a los 4 sospechosos sin que opusieran resistencia. Jordan Hill, Tesfaye Cooper, Brittany Covington y Tanisha Covington fueron acusados de secuestro, agresión agravada, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y crímenes de odio. Brittany Covington recibió 4 años de libertad condicional y se le prohibió usar redes sociales durante ese tiempo. Una sentencia completamente ridícula. Tanisha Covington fue sentenciada en abril de 2018 a 3 años de prisión. Tesfaye Cooper recibió 8 años al igual que Jordan Hill. Y como en tantos otros casos, las condenas fueron absurdamente leves. Todavía no entiendo cómo personas que secuestraron y torturaron a un adolescente con discapacidad pueden recibir sentencias tan cortas. Si el chico no hubiera escapado, con casi toda seguridad, estaría muerto. Y eso es todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro de Internet en un país específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes será el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.